Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo otra vez a nuestro amigo Azazos77. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Azazos? Bien, aquí estamos. Bueno, me encanta que vuelvas a estar aquí Va. porque eres un chico. ¿Podemos decir que eres Sí. chico o te defines transgénero? Me defino como trapo, ¿no? Como un trap, sí. Como un trap. Claro, ¿En sí. serio? No. Sí, un princeso más bien. Un princeso. Princeso. Bueno, ¿qué quería decirte? Bueno, sí, te estaba diciendo que me encanta que vuelvas a estar aquí porque eres una persona que sabe mucho del tema del manga y hoy nos hablarás de la historia del manga, ¿no? Sí, bueno, os hablo de historia de manga, pero más o menos de lo que he ido investigando y de algunos libros que he leído. ¿Dónde has investigado? Pues un poco en internet. ¿Y en qué libros? Y en libros me leí 1000 años de manga, de Vigit Koyama Richard, de la editorial Electa. Y más o menos de ese libro saca un poco todo esto. Y a lo mejor puedo decir algunas cosillas más aparte de lo que... De tu experiencia personal, puede ser. Sí, sí. Con el manga antiguo. Porque más o menos, hasta ¿cuándo podemos decir? ¿Hasta qué época se remonta? ¿Cuándo podemos decir que inicia el manga de por sí? La historieta japonesa en sí se remontaría en el siglo VII, que serían donde aparecen las primeras caricaturas en los templos Shosoin y Horyuji. Eran unas 2 o 3 caricaturillas que hicieron, no se sabe quién lo hizo, fueron anónimas, y las pintaron en el techo de los templos, así como estilo manga, todo esto. ¿Pinturas estilo dibujos? Sí, dibujos, sin pintura. ¿Con formas de personas clásicas? Sí, alguna cara de un monje o cosas de la época, ¿no? En plan, gente vestida de la época o caras o espíritus. O algún yokai. No, un tengu, por ejemplo. Un tengu. Que es un personaje que tiene la cara roja y tiene la nariz alargada. También tipo Pinocho. Sí, algo así. Un monje también, así más caricatura. Y algunas más que no recuerdo. Es difícil encontrarlo por internet porque es una cosa muy, muy extraña, nadie lo sabe esto. Y estaban pintados en los techos de los templos, de algunos templos. De estos 2 templos. Sí. Es anónimo. Y no se sabe quién lo hizo, claro. Imposible. ¿Y cómo...? El tamaño sería todo un techo de un templo, sería un tamaño grande, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, no sé muchos detalles. Pero no sería en plan como un fresco, ¿no? Sería más pintado... Sí, como un garabato. Como un garabato. Garabato estilo, pues lo que podríamos llamar la caricatura japonesa antigua, ¿no? Ah, de acuerdo. Cosas de la época. Ahí sería donde podría haber empezado la caricatura, ¿no? Pero donde más se vio fue en la época Nara, en el siglo XII, más adelante ya, un siglo más tarde, que nació el emakimono, o emaki, se le puede llamar también, que son los rollos ilustrados. Suelen ser rollos ilustrados de animales, de cosas así, ¿no? Y estos rollos ilustrados, pues eran, bueno, no sé si habéis visto Naruto, los típicos rollos esos. Sí, pergaminos. Algo parecido a pergaminos. De 10 a 15 metros. O sea, era bastante largo. Bueno, eso era un pergamino, normalmente era cortito, 7 pero... a 15 metros o no sé. 7 a 15 metros, 10 metros, ostras. Sí, algo así. Eso era un pergamino, un señor pergamino. Y bueno, el más conocido, como ya digo, es de animales o cosas así. El más conocido es el Choyu Jimotsugiga. El Choyugiga, ¿no? También lo han hecho en varios animes. Que este pergamino se hizo, bueno, lo creó Toba Shoujo, ¿no? Toba Shoujo, del que luego se inventó el género de historieta Tobae. Pues inventó este pergamino y es el que más conocemos ahora. ¿Serían rollos de papel, sí, tipo tela, sí. piel, ¿no? Piel, ¿no? Seguramente en esa época, sí. O papel. Papel antiguo de sin procesar. En plan tela. No, parecido, no sé muy bien cómo explicarlo. El papel sería... lo tenía por aquí apuntado, pero no sé, es un estilo de papel único.
pero no me acuerdo ahora, no. ¿Que fue inventado en Japón? ¿O? Sí, lo que usaban en aquella época. Y bueno, se lee del centro a los lados. Ah, sí. Va contando la historia pues a medida que vas desplegando el rollo. Ah, claro, el O sea, rollo sí. lo tienes en 2 mitades iguales No, es una sola parte. Sí, pero vas quiero desplegando. decir Sí. que está en 2 mitades, porque Claro, está claro. enrollado con dos. Claro. Con dos... No, es un único rollo. es un único rollo. Sí. Sí, perdón. Se lee de derecha a izquierda, sí, eso. A derecha Me he izquierda. liado. De derecha a izquierda vas desplegando el rollo y vas leyendo Ah. la historieta. Es que si fuera de centro serían sí. como dos... Como dos rollos, Sí, bueno, son dos... más en la China, sí. Mm. Y... Dices que en la China es así. creo que sí, no sé muy bien. Ah. Pero luego pues había otros tipos de rollos ilustrados, ¿no? Que más de caminos del budismo, todo esto. Hay uno de langostas también, langostas que están en una... Pero principalmente nos has de animales. que es de animales, ¿no? Claro, de animales así. ¿Y no hay mucho texto? Sí que hay mucho texto. No hay mucho texto, básicamente eran dibujos, había palabras en los fondos, ahí como diciendo alguna palabra, pero... ¿Dibujos en tinta y coloreados o solo...? en tinta, solo. En tinta, en tinta, sin colorear. En los tiempos no lo coloreaban. Bueno, creo que sí, algunos sí que los coloreaban, pero no me he informado mucho en aquel aspecto. Y de hecho en internet venden algunas réplicas de los originales, pero son bastante caros. ¿A qué precio podría alcanzar? 100 euros para arriba. 100 euros para arriba. Sí. Bueno, tampoco es tan caro, ¿no? Para un pergamino que debe tener miles de años, ¿no? Es como leer un manga pero en un pergamino, estaría bastante bien. Bueno, miles de años no tiene, porque es del 1000... Del siglo XII, de 1200 por ahí. No tendría... Bueno, tiene bastantes años. Sí. Y luego... Luego de esto, ¿qué viene? Pues la época Edo, que es el Edo es básicamente el Tokio, ¿no? ¿Cómo se llama? En la antigüedad. Pues a partir de 1603, que sería ya el siglo XVI, siglo XVIII, 1603-1867, aparecieron las xilografías y las estampadas de brocado, ¿no? Xilografías es... a ver si recuerdo, era como imágenes que ibas mirando y daban como un efecto de movimiento, ¿no? Ah, vale, ya entiendo. Es como lo que salió en Occidente, que era... Sí, que era un giratorio, ¿no? Parecido, pero más... Que había con una lámpara y Sí. unos dibujos que tú rodabas Pero la rueda y girabas y veías por una mirilla. Pero como... no era con un invento, o sea, No. era un papel o algo así. Un papel con dibujos correlativos, digamos, Sí. con diferentes posiciones del objeto, pareciendo que ese objeto se va moviendo, ¿no? Digamos Sí. que es algo así, de forma... Sí, algo así es. tradicional. Bueno, es lo que se hace ahora mismo, ahora y cuando, Sí. y cuando se hace desde siempre la animación, ¿no? Que se hacen dibujos, muchos dibujos del personaje moviendo de cada movimiento un dibujo, ¿no? En plan, la mano la tiene en la pierna, la va subiendo, la tiene un poco más Como alejada de la pierna, ¿no? movimiento. Y todos esos Menos dibujos se van pasando Sí. en fotogramas, haces una foto de cada uno de esos dibujos y al juntar todos esos dibujos creas una animación. Sí. Que al juntar todos esos fotogramas de la foto de ese dibujo, pues creas una animación, ¿no? Y luego las estampas de brocado, ¿no? Que se le podría llamar nishikie. Las nishikie, pues... las estampas de brocado básicamente eran como dibujos de la época, estos tipo... Pues, dibujos antiguos, que no eran historias, eran dibujos. Que se vendían, pues... Y... Dibujos en plan artísticos, tipo cuadros. Sí, tipo el Japón antiguo, algo así. Por ejemplo, la ola de Hokusai, no sé si os suena. Pues los autores de Nishikie más conocidos eran Hokusai, que Hokusai era el que creó el término manga, ¿no?
En aquel entonces nadie dijo que existía el manga. El Hokusai dijo, a partir de la palabra man y la palabra ga, que ahora mismo no me acuerdo qué significa, pues creó la palabra manga, y se podría decir que a partir de Hokusai pues fue cuando se dijo el manga. Has dicho, estamos en el Imperio Edo, ¿no? Bueno, Sí. en el tiempo, en la época Edo. Y ya con Hokusai, que inventó la palabra manga, ¿estaríamos en ese mismo periodo o no? ¿En el Edo? Sí. En el Edo Sí, también sí. estaríamos. ¿Que serían qué años? ¿No? Pues no lo sé, 1603, 1867, por ahí. Y luego está Kuniyoshi también y Kiyosai, que son más... estos tres son los referentes de los Nishikie, de las estampas de bordado. Y a partir de aquí pues también es cuando se hizo el ukiyo-e, que es el que conocemos ahora. Y- es un poco liante, en verdad. Y lo que es, sé que es un poco violento preguntarlo, pero ¿y lo que es el hentai? ¿A qué época se remonta el primer hentai? ¿Cuándo fueron sus inicios? Pues eso... Sus inicios yo creo que sería el shunga más que nada. Que ¿Es- era el... ¿Es posterior a lo que estamos hablando ahora? ¿O No, de esta época De también. esta época también entró, Era el ukiyo-e, pero más para adultos. entró lo que ahora diríamos hentai, ¿no? Y bueno, después de esta época... Bueno, por esta época también se apareció el Tobae, que era el que creó Toba Shoujo. El Tobae era como cosas, dibujos con animales, también así como estampas de brocado, pero con animales así más caricaturistas. ¿Y creaba más una historia Sí. o no? No, eran dibujos. Eran En dibujos esta sin época las relación. estampas de brocado son dibujos, no eran historias. También apareció el Lotsu y el Lotsue, Sí, que eran grabados de estampas de brocado de budismo, sobre todo, sí. y también de demonios, garabatos, animales. Estos eran anónimos todos. Sobre todo de budismo, ¿no? Me estás contando también que, Sí. que de las religiones Claro. lo que podemos destacar es el budismo, Sí. no el shintoísmo, que es el que reina en Japón, ¿no? Una cosa que leí muy curiosa que leí este libro es que hay un rollo ilustrado, que esto es lo que hablé antes, que se llama Concurso de pedos, Ostras, que lo hizo Kiyosai. eso es buenísimo. Y en 1867 Sí. y bueno, es muy interesante este. Bueno, el título en sí ya Sí. es interesante. Son unas personas que se tiran pedos y los recogen con un manto y se dan con el manto entre ellos, y son como se vientos. tiran las pestes, los Sí. malos olores. También por esta época también nació la gran obra de Hokusai, ¿no? Después de la ola, que era como llamaríamos, una serie de libros que se llamaba La Manga. La Ostras. Manga de Hokusai, que era pues una recopilación de dibujos, historias, todo esto de Hokusai, de la vida de Hokusai. ¿Hokusai sería el más importante de los autores en ese tiempo? Sí. En el tiempo de Sí. Edo. Y bueno, ahora os estoy hablando de la misma época, de la época del Edo, ¿no? Sí, de Edo. También Kuniyoshi, en 1848, creó una de las obras que también es bastante referente, que es La cara compuesta de personas. Ostras. Era un dibujo que era una cara de una persona que estaba compuesta de personas. Una cara compuesta de personas. Sí, ¿Cómo se explica eso? personas que entre todas formaban una cara. ¿Sus caras o sus cuerpos? Sus cuerpos y sus caras, sí. Ostras. Que también hay varios toques de Occidente en esto, ¿no? También en varias pinturas de la antigüedad se hizo. ¿Qué quieres decir con toques de Occidente? Pues que Occidente también lo recrea un poco. Recreó Sí. este arte, ¿no? Sí, a su su manera, ¿no? manera. Su estilo. También apareció en 1855, cuando surgió el gran terremoto de Edo, de Tokio. Nació el Namazu-e. Que el Namazu era en Nishikie, eran estampas de brocado,
pero que tenían una peculiaridad, pues que tenían un pez gato que protegía de los terremotos, ¿no? Un Namazo, que se llama así. Tenían un pez gato, que era lo que decían que protegía de los terremotos, y el dibujo. Era como un amuleto, como un protector, un dios protector. Y más o menos a finales de la época... Ahí se ve más el shintoísmo, ¿no? Y no tanto el budismo, que antes nos has mencionado. Creencias de la época. Eso es otra creencia que es más estilo japonesa, no como el budismo, que es creer en Buda, que no es tanto el estilo de religión japonesa, porque hay budismo en Japón, pero no es la principal religión. Ya. Bueno, también... Luego, ¿qué querías decir? También existió a finales de la época Edo, más o menos, el Ponchi-e, ¿no? El Ponchi-e, pues según vi el libro, eran mangas hechos por extranjeros o con toques extranjeros. O sea, extranjeros que se fueron a Japón, o los mismos japoneses que dibujaban en estilo extranjero, que le llaman Ponchi de punch, de golpear. ¿De golpear? Sí. Y bueno, es una cosa curiosa también de la historia del manga. Bueno, y aún estamos en... ¿Qué época estamos? Época Edo, o sea... Época Edo, ¿no? Ahora tendríamos que pasar a otra época, sí, ¿no? La época... bueno, no me acuerdo muy bien ahora la época, pero esta época ya es la de los Akabon y todo lo que sería más manga... Ya empezamos en una época donde se ve más libreto, ¿no? Se ve más un formato libro, ¿no? Sí. De lo que es el dibujo. ¿Y qué nos puedes contar de esta época de la Akabon, del libreto antiguo, de las historietas? Bueno. Con el bicolor es el digamos, un color bitono, ¿no? Sí. Pues el pionero el primero que hizo sería Rakuten Kitazawa. Es el primero que hizo el manga así en más estilo manga, ¿no? El que hizo el primer manga así. ¿Leído de izquierda, de derecha a izquierda? Bueno, según he visto, hizo pequeñas hojas. No hizo mangas compuestos o... No hizo mangas en tal, no hizo como pequeñas historietas. Que a través de la revista Jiji Shimpo, que era una de las revistas que promovían todo este tipo de manga, pues hizo varios mangas. También, pues, este sería a partir de 1902 ya. Ya empezamos claro. En un siglo ya avanzado, un siglo bastante... 1931 sería, por ejemplo, una de las obras que más han destacado, porque en aquella época era la preguerra de Japón. Ya. Entonces, una de las obras sería Norakuro, de Tagawa Suijo, que Norakuro era un perro militar que tenía que seguir las órdenes de su jefe, y era como que Norakuro era un poco que no sabía hacer las cosas bien, ¿no? Que le costaba, y era divertido. Y también surgió, pues... No sé si lo tengo por aquí. Tantankuro. Tantankuro sería el primer manga de mechas, de robots, que se habría hecho en la historia. Se habría hecho pues Tantankuro. ¿En qué año más o menos? No lo tengo apuntado por aquí, pero sería más o menos por la época de 1900 y algo. ¿Guerra Mundial o posterior a la Guerra Mundial? No, anterior. Anterior a la Guerra Mundial, la preguerra, en preguerra. Después de esto se hizo ya lo que sería pues el Astro Boy, ¿no? Y luego Mazinger Z, tal como conocemos. De mechas, digo, me refiero. Ya, pero ya muy adelante. Claro, esto no. Luego otros, Akabon, que ya empezaríamos en épocas llegando a la Guerra Mundial. Ahí entrarían unos cuantos Akabon, sí, ¿no? Por ejemplo, Shoshan no Boken, que era pues era el Tintín japonés. O sea, antes de hacerse Tintín, existía Shoshan no Boken. Básicamente Tintín se copió de este autor, de este manga. Y era el primer manga con bocadillos, que tal como conocemos, con los bocadillos. Con los bocadillos, claro. Con las letras. Claro. Hasta este momento aún no habían aparecido los bocadillos. Pues en
Ah, sí, por aquella época también existía el Kameshibai. Kameshibai era el teatro de papel, ¿no? Era como un cuadrado que por delante no tenía nada y por detrás tenía como un panel donde ponía el señor mayor que hacía el Kameshibai. Ponía pues varias hojas y representaba una historia. Era como un manga en teatrado, ¿no? Y Sí, era un señor mayor pues que salía pues a la calle y vendía chucherías a los niños y les contaba una historia a través de este teatro de papel. es interesante este papel, Sí. porque, Hay vídeos en YouTube y es divertido, o sea, porque no entiendo muy bien porque, bueno, normalmente pero pensamos es... en las Sí, marionetas, sí. pero esto es un estilo diferente Mm. de lo que conocemos de En marionetas, el ¿no? Museo de Manga de Kioto, por lo que he visto, hacen Kameshibai, hacen una sesión de... Y el más conocido era Gombato, que era un villano. Era el más representado en Kamishibai. Y los Akabon, que sería hasta ya la época de los Akabon, se distribuían pues en los Kashibon. Los Kashibon Manga. Los Kashibon Manga eran las librerías de préstamo, donde se vendían pues libros así baratos, llamados Akabon, Mm. que no solo existirían los Akabon. Los Akabon están dentro de la categoría de los Kusasoshi, ¿no? Y existiría también el Naohon. El Naohon es el rojo. No, Akabon es el rojo. Aohon sería el verde. Kurohon sería negro. Cada uno tiene temáticas diferentes, ¿no? Y el Kibyoshi serían, pues así como más amarillentos. Serían novelas, cuentos, libros amarillos. Pero que me estás hablando del color, Diferentes tipos de colores, sí. del color en su tinta Sí. de empleo, ¿no? Para el dibujo. Y luego el bitono, que hay El muchos bitono, Akahon sí. que son en bitono. Otro Akahon que he visto que me interesaba bastante era el célebre detective Shin-chan, Mm. Que era eh, el detective Conan Mm. anterior, ¿no? O sea, Anterior al como- Detective Conan claro, había este sí. detective. O sea, era como el primer detective Conan, ¿no? Eso es muy interesante. De ese copiaron, sí. Porque claro, cuando tú ves una historia Pero como Detective sí. Conan dices, ¿cómo se ha inspirado este hombre a hacer tal cosa? Y puede que no se haya inspirado, que se haya copiado, que también es inspirarse, Sí. copiarse de otro, pero bueno, no te viene todo de tu misma mente, ¿no? Puedes coger ideas Sí. del pasado y es interesante que este Shin-chan o como le quieres, como lo digas, pues sea como un anterior detective Sí. a Detective Conan, ¿no? Sí, básicamente era un niño que iba en bicicleta y resolvía casos, ¿no? Por esta época, por el 1946, surgió la época dorada del manga, ¿no? Con Osamu Tezuka, básicamente. En este año se hizo el primer manga de Osamu Tezuka, que era el diario de Machan, ¿no? Que era un manga en 4 comas. 4 comas, el estilo de manga en 4 paneles, ¿no? Eran 4 viñetas. Y eran sencillos, ¿no? Y pues a partir de aquí, pues se comenzó a hacer Astro Boy en 1952. Salió la revista Garo, que era la revista que promovía el Gekiga. El Gekiga era... Bueno, la Garo salió en el 68. Y Gekiga era básicamente el manga para adultos, ¿no? Con más violencia, más seinen, más de yakuzas, más de mafias. Pero aquí hablamos de manga Más reciente, Sí, con el estilo que conocemos todos, con bocatas, Sí. con tinta negra y, Se han editado mucho en España. y que aquí están editados también. Sí. Así que ya estaríamos más o menos en la Sí. actualidad. Pues más o menos esta es lo que digamos la historia vista desde una forma muy lejana, porque claro, puede que un japonés muy arraigado al manga
te pueda explicar Sí, a la perfección esto, pero claro, nosotros tampoco somos unas personas japonesas mayores que puedan explicar todo esto, y debido a que nos gusta mucho el manga hemos intentado obtener la información y poder explicar esto que es difícil de explicar porque se remonta a épocas muy anteriores a las que vivimos hoy en día, ¿no? A partir de aquí pues ya nació el shoujo, todo esto. Sí, todos los géneros que ahora mismo sabemos. Y bueno, también me gustaría recalcar Shigeru Mizuki, que comenzó haciendo Kamishibai y era el primer autor que hizo la historia, creó el término yokai, que eran monstruos míticos japoneses, ¿no? El yokai no se creó hasta este hombre. Sí, antes ya existía, ¿no? Pero Shigeru Mizuki le dio la fama. La fama a la mitología de los monstruos japoneses llamados yokais. Y luego One Piece, todo esto, un poco... Bueno, eso ya... Es más reciente. Es muy reciente. Ha cambiado bastante. Claro, pasamos de unos pergaminos, de unos dibujos, de unas pinturas en techos de templos, sin ninguna historia, ningunos diálogos entre personajes y ni apareciendo personas, apareciendo animales. Pasamos de eso a personas, acciones, historias con diálogos, con guiones, con bocatas y montados en libritos, ¿no? En libritos que todo el mundo sabe cómo son y cómo funcionan, ¿no? Yo recargaría, por ejemplo, pues a Toba Shoujo, Hokusai, Rakuten Kitazawa, Osamu Tezuka, y básicamente eso sería resumido, ¿no? Los más predominantes. De esas épocas, claro, y ese todo, periodo. Todo el trayecto. Toda la línea del tiempo del pasado, del inicio, hasta el presente y la actualidad, ¿no? Más o menos esta es la review, la explicación de esta historia del manga que nos ha hecho nuestro queridísimo amigo Azazo77. Espero que os haya gustado.